Saludos. Vamos a traer un mensaje que yo considero que posiblemente, si fuéramos a decir cuáles son los 10 mensajes más importantes que se le puede dar al pueblo, o quizás hasta los 5 mensajes más importantes que se le puede dar al pueblo, este es uno de esos 5 o uno de esos 10. Mire cómo empezamos. Tenemos una pregunta de por qué hay milagros. ¿Por qué ocurren milagros? ¿Por qué en ocasiones en la administración, en la oración, en la intercesión ocurren milagros? ¿Por qué en ocasiones Dios hace un milagro? Y si nos preguntamos por qué hay milagros, nos podemos preguntar también por qué no hay milagros cuando se está orando o se está intercediendo o se está clamando. ¿Por qué no hay milagros? Esta pregunta prácticamente nadie, muy pocas personas, se la pueden contestar. Usted le hace esa pregunta a las personas y pueden decir 20,000 cosas. Pero hay unas razones fundamentales de por qué ocurren milagros y por qué no ocurren milagros. Y una de ellas es que Dios tiene que estar presente. Pero no solo Dios tiene que estar presente, porque a veces Dios está presente y no ocurren milagros. Y usted se dice, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú vas a decir eso? Que Dios está presente y no ocurren milagros. Pues sí, así mismo es. A veces Dios quiere hacer un milagro y no ocurre el milagro. Y usted se estará preguntando ahora, ¿de qué están hablando ahora? ¿Qué es lo que nos están hablando ahora? ¿Qué es lo que nos quieren decir? ¿Qué es lo que se nos va a comentar ahora? Que Dios está presente y quiere hacer un milagro y el milagro no se hace. Bueno, vamos a la palabra. Vamos a ver. Pero déjenme decirles algo primero. Dios envió a Jesús a la tierra. Y dentro de las muchas cosas que estableció para que él hiciera, es que hiciera milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, para que diera vida, para que resucitara en ocasiones a los muertos, para que curara a los enfermos, para que diera vista al ciego, para que hiciera andar al cojo, para que hiciera diversidad de milagros. Y cuando Jesucristo estuvo al final de su ministerio, enseñó a los discípulos, y esa enseñanza es para nosotros también. Y les dejó saber, y en un momento dado los discípulos le preguntaron, cuando él les dejó saber que él había recibido el bautismo del Espíritu Santo y fuego. Esa tercera persona de la divinidad de nuestro Dios, que es el Espíritu Santo, lo recibió Jesús. Una vez Juan el Bautista lo bautizó. Y después de eso acudió al desierto y ayunó allí 40 días y 40 noches. Después fue tentado y después comenzó su ministerio poderoso. Pero en una ocasión los discípulos le preguntaron, Maestro, ¿y nosotros podemos ser bautizados con el mismo Espíritu que tú eres bautizado? Jesús les contestó rápido y les dijo, sí, vosotros seréis bautizados con Espíritu Santo y fuego. Y ahí empezamos a describir la clave de por qué
hay milagros en ocasiones y por qué no hay milagros en ocasiones, aun cuando Dios quiera hacer milagros. Pero no es solo eso la explicación. Vamos a analizar un poco más en detalle lo que ocurre. Vamos a ir a la palabra. En los momentos cuando Jesús caminaba sobre el mar, ahí se encuentran estos versos que dice como sigue. En Mateo 14, del 28 al 31. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro le dijo: Dime, ordéname que ande hacia ti caminando sobre las aguas. Y Jesús le contestó y le dijo: Ven. Le dio la orden: ven. Fue voluntad de Jesús y Jesús se dejaba guiar por el Padre y por el Espíritu Santo 100% de las veces. Y cuando Jesús le dice ven, entonces Pedro, descendiendo de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. O sea, Pedro llegó a caminar sobre las aguas. Un acto milagroso. ¿Pero qué ocurrió? Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y cesando y comenzando a hundirse, dio voces, diciendo: Señor, sálvame. Vuelvo y leo el verso 29 y 30. Y él dijo, Jesús dijo: ven. Le dieron la orden. Jesús estaba en la orden. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aquí vemos la participación de Jesús, la participación de Dios, la participación del Espíritu Santo con una orden. Ven. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Dio voces, eso eran desesperados, gritos, como avanza, sálvame. ¿Qué ocurrió ahí? Estaba la participación de Dios Padre, de Jesucristo y del Espíritu Santo, que trabajaban en perfecta armonía en el ministerio de Jesucristo, pero la participación del siervo tuvo ausencia de fe. Y tuvo ausencia de fe porque le dio miedo. Y cuando le dio miedo fue porque dudó. Y cuando dudó comenzó a hundirse. Pedro, al dudar, al tener miedo, neutralizó su fe aún en un acto de participación divina y el milagro se desvaneció. Este posiblemente es uno de los mejores ejemplos en la Biblia de que cuando la fe es neutralizada por duda, por miedo, por desconfianza, se neutraliza la obra de Dios. O sea, este tema no es tan sencillo como algunos pudieran pensar. Este es un tema extremadamente profundo e importante, de gran significancia en la obra de Dios. Porque si somos siervos de Dios y Dios quiere usarnos, tenemos que ser efectivos. Tenemos que podernos dejar usar y tenemos que desarrollar nuestro conocimiento, nuestra capacidad como siervos de Dios y entender a un 100
que Dios es el que obra y no podemos dudar, porque la duda es algo peligroso. Miren cómo dice el verso 31. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe. O sea, Pedro tenía fe. Y guárdese eso en su mente. Pedro tenía fe, porque hay una enseñanza adicional que es bueno que recuerde. Pedro tenía fe. Pero miren cómo Jesús le dice: hombre de poca fe. Y recuerde también esto de poca fe, que vamos a estar explicando qué es eso de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aquí se refiere a que esa poca fe no le hacía entender que Dios es todopoderoso para hacer todo lo que quiere. Incluso ya lo estaba haciendo. Pero le llegó la duda, tuvo miedo y perdió el milagro. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Había fe en él, pero la fe se neutralizó y se interrumpió la obra de Dios. La duda destruye la obra de Dios. Se puede tener poca fe, pero si entra la duda, se neutraliza el milagro. No podemos dudar. ¿Cuáles eran las primeras preguntas? ¿Por qué ocurren milagros? Y la segunda, ¿por qué no ocurren milagros? Aquí vemos el factor humano, cuando no ocurren los milagros que Dios quiere hacer. Vamos a continuar con la enseñanza, que no solamente redunda en esta enseñanza que hemos acabado de concluir, hay complemento en la enseñanza. Recuerde cada paso de la enseñanza, porque toda es complemento de toda. Vamos a continuar. La próxima enseñanza la encontramos en Lucas, capítulo 17, versos 5 y 6. Aquí hay una petición de los discípulos cuando le dicen al Señor: aumentanos la fe. Dijeron los discípulos al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Yo les voy a hacer otra pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que Jesucristo estaba diciendo eso por decirlo? ¿O estaba llevando una enseñanza fundamental en los siervos de Dios? Y está hablándole aquí a los apóstoles, a los siervos de Dios. En momentos cuando los discípulos le dicen: aumentanos la fe, el Señor les contesta: si tuvierais fe como un grano de mostaza. Fíjense que aquí está diciendo: si tienen fe como un grano de mostaza, le podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Que si tienen un poco de fe, pueden hacer que ese árbol se salga de su lugar y se plante en el mar. Ahora, vamos a ser claros en la enseñanza. Dios tiene que estar en el plan. Dios tiene que estar con su propósito en lo que se está pidiendo, en lo que se está haciendo, en la petición. Nosotros no somos mandados a ceñirnos nosotros mismos y a tomar decisiones por nuestros propios pensamientos. La Biblia nos enseña que ya no vivimos nosotros, sino que vive Cristo en nosotros. La palabra nos enseña
que ya no nos ceñimos, que ya no nos guiamos, sino que ahora nos guiamos por el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida, si ya nosotros hemos muerto y ahora vivimos en el Espíritu, nuestra vida tiene que ser guiada por el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en esa guianza, cuando Jesús enseñó, hablándole a un sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, Dios obedecería si tuviéramos fe. Pero Dios tiene que estar en ese asunto. Jesús hizo grandes cosas y nosotros somos enviados por parte de Jesús como el Padre lo envió a Él. Nosotros somos bautizados con el mismo Espíritu Santo y fuego. ¿Y quién es el que obra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que nos guía? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que quiere hacer la obra? El Espíritu Santo. ¿Quién es el que quiere hacer los milagros? El Espíritu Santo guiado por el Padre. En un orden divino trino de nuestro Dios trino, operando en cada una de esas personas en una perfecta unidad. Por lo tanto, enseñamos ahora que se puede tener fe, pero Dios tiene que estar en el asunto. Porque ellos pidieron, aumentanos la fe. Nosotros podemos pensar, si yo tengo mucha fe, puedo hacer esto. No, porque no eres tú, es Dios. Con un poco de fe basta. Con un poquito de fe basta. Lo que no puede estar presente es la duda, el miedo, el temor, la desconfianza. ¿Cómo vamos a desconfiar de Dios, el Dios Todopoderoso? Ahora, Dios tiene que estar en el caminar tuyo. Tú no puedes ir caminando por ahí diciendo, Dios me envió. Eso ocurre también. Dios me envió, Dios me dijo. Estoy haciendo esto porque Dios me mandó. Bueno, a veces sí, a veces no. No siempre está Dios en los que dicen, Dios me envió. Lo importante es que Dios esté en el asunto y que tengamos un poquito de fe. Con un poquito de fe se logran grandes cosas porque Dios es quien las hace. Ellos pensaron aquí que si tenían mucha fe podían hacer muchas cosas. El Señor les enseñó y les dijo, no es con mucha fe, es con un poquito nada más, porque es el Padre quien hace la obra. Si tuvieras fe, como un grano de mostaza, si tuvieras un poquitito de fe, un poquito, no necesitas mucha, le podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar y él os obedecería. Pero recuerde que Dios tiene que estar en la oración, porque la fe viene por la palabra de Dios. Usted no se puede salir de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que estar presente. Dios tiene que estar presente. Y el mandato en su vida tiene que estar presente. Usted no puede ir por ahí por cuenta propia diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Porque pasan unas cosas y pasan otras también. Vamos a continuar con la enseñanza. Y vamos a cubrir ahora un detalle bien importante que encontramos en Mateo 21, versos 21 y 22. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, mírenlo aquí directito. Jesús no dejó ninguna enseñanza fuera de la palabra. Si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Recuerden, nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Nosotros no podemos estar por ahí tomando decisiones. Yo creo que yo debo de hacer esto es bueno, esto no es malo. O sea, muchos se guían así, pensando en que pues, lo que están haciendo es lo correcto, pero no siempre están buscando la guianza del Espíritu Santo.
Vuelvo y leo. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis. Bueno, aquí no dice que si mucha fe o poca fe, o que si es fe así o si fe asado. Aquí dice si tuviereis fe y no dudareis. La duda neutraliza la fe. Al neutralizar la fe, se neutraliza el milagro. Al neutralizar la fe, se neutraliza la obra que Dios quiere hacer. Esto fue cuando Jesús maldijo la higuera y se secó instantáneamente. No se secó en días, no en 2 semanas, 3 semanas, en un mes. Se secó instantáneamente. Eso fue ahí. Te podía mirarla parado frente a ella secándose. Si no dudareis, con un poco de fe, no solo lo de la higuera, sino que a este monte dijereis, quítate y échate en el mar y será hecho. Bueno, muchos enseñan, no, esto lo que se refiere es que son nuestras pruebas, no es que es un monte, son las pruebas, pues sí, son las pruebas también, pero ¿usted cree que Dios no puede mover un monte? ¿Usted cree que Dios no puede arrancar un árbol y llevarlo a otro lugar? No me conteste, por favor. Debemos de creer en nuestro Dios Todopoderoso. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo lo recibiréis. Pidiereis en oración. ¿Por qué dice pidiereis en oración? Porque ¿quién nos guía a nosotros? ¿Nosotros o Dios? ¿Quién nos guía a nosotros? ¿Nosotros o el Espíritu Santo? ¿Quién nos guía a nosotros? ¿La voluntad de Dios o la voluntad nuestra? Y todo lo que pidiereis en oración, y Jesús entiende que cuando Él está diciendo en oración es que estamos buscando en espíritu y verdad y estamos bajo la dirección del Señor. Eso es a lo que se refiere el verso 22, cuando somos guiados por el Espíritu y creemos, lo recibimos. O sea, tiene que estar Dios presente. Tiene que estar el mandato de Dios en lo que nosotros vamos a ejecutar. Tiene que estar nuestra creencia en que nuestro Dios es todopoderoso de hacer lo que quiere con nosotros, que nos está guiando a hacer algo. Y tiene que estar ausente la duda. ¿Qué es lo más que destruye la obra de Dios? La duda. Usted oye muchos que hablan de que creen en Dios y que Dios esto, Dios lo otro, y dudando. Recuerde las primeras 2 preguntas. ¿Por qué hay milagros? ¿Y por qué no hay milagros? Cuando Dios está en el deseo de hacer el milagro y el milagro no ocurre, es que la duda destruye el milagro. Porque la duda neutraliza la fe. Y vamos a cerrar esta enseñanza. ¿Por qué si la fe es neutralizada no hay milagro? Vamos a ver esta enseñanza en Romanos 14, 22 y 23. Que dice: ¿tú tienes fe? Tenla para contigo delante de Dios. Vuelvo y repito. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. ¿Qué quiere decir tenla para contigo delante de Dios? Tenla bajo la guianza de Dios. Busca la dirección de Dios. Tenla para contigo delante de Dios. Tenla contigo caminando con Dios. Tenla contigo caminando bajo la dirección de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Aquí hay una enseñanza bien radical. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Cuando usted aprueba cosas que no son dirigidas por Dios, cuando usted se autojustifica en sus actos, en sus hechos, en sus decisiones, y Dios no está en el asunto, esta bienaventuranza nos enseña
que bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Por lo tanto, podemos estar bienaventurados para no condenarnos con lo que aprobamos, porque es dirigido por Dios. Pero si no es dirigido por Dios, podemos estar en el peligro de ser condenados. Esta palabra es fuerte, pero yo no puedo arrancarla de la Biblia. Aquí está la enseñanza. Verso 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Esta es una enseñanza de la comida, pero aplica para todo tipo de decisión. Verso 22 lo enseña de forma general y la enseñanza es utilizada en un momento dado cuando se está hablando de las comidas, pero aplica para todos, no está limitado solamente a la comida. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y si no lo hace con fe, ¿con qué lo hace? Con duda. Con otro tipo de pensamiento, con otro tipo de conclusión que no es Dios quien la establece en nosotros. Y miren cómo termina este verso. Y no dice por qué, sino y. Por lo tanto, separa la expresión anterior y le da fuerza por sí sola a lo que va a continuar diciendo ahora. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. ¿Y qué es lo que no proviene de fe? Lo que no es guiado por el Espíritu. ¿Qué es lo que no proviene de fe? Lo que no está dentro de la palabra. ¿Qué es lo que no proviene de fe? Lo que no viene de Dios, como su plan, como su enseñanza, como su mandato. Y todo lo que no proviene de Dios, y todo lo que no proviene de la guianza del Espíritu Santo, y todo lo que no proviene de la palabra, todo acto que no proviene de fe, porque la fe está sustentada por la palabra, es pecado. Así que esta enseñanza espero que les haya servido. Se complementa en cada uno de los tópicos que cubrimos, no solamente en un tópico por independiente. Usted puede volver a ver el video y lo puede repasar varias veces. Yo les recomiendo que lo haga para que complemente las enseñanzas. Estos tópicos que cubrimos se complementan a sí mismos y amplían la enseñanza y la fundamentan y la solidifican en el mensaje de la palabra de Dios, porque la Biblia no se estudia un pedacito nada más, la Biblia se estudia de principio a fin y la Biblia se complementa en enseñanza. Así que les recomiendo que vean este video más de una vez, varias veces, para que entiendan por qué en ocasiones no ocurren los milagros cuando Dios quiere hacer milagros. Y esto ocurre mucho hoy día en la iglesia. Hoy día en la iglesia se ven pocos milagros. ¿Y usted se cree que Dios quiere hacer pocos milagros? No, no. ¿Usted se cree que Dios no quería usar a Jesús con la multitud de milagros que Él hizo? Él lo quería usar. ¿Usted se cree que nosotros no somos enviados igual que Jesús? Nosotros somos enviados igual que Jesús. ¿Usted se cree que nosotros no tenemos que imitar a Jesús? Nosotros tenemos que imitar a Jesús. ¿Usted se cree que no tenemos un modelo a quien seguir? Jesucristo es nuestro modelo a seguir. ¿Usted se cree que nosotros no podemos hacer las cosas que Jesús hizo? Jesús mismo dijo, vosotros seríais bautizados con el mismo bautismo que yo he sido bautizado, con Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo y fuego no significa conocer. Espíritu Santo y fuego significa estar movidos por el Espíritu y no ceñirnos nosotros, y que nos ciñe Dios, y que nos guía Dios, y que nos usa Dios, y que el Espíritu de Dios se mueve con poder en nuestro ministerio. Eso es lo que significa. ¿Usted se cree que no podemos hacer las cosas que Jesús hizo? Jesucristo dijo,
cosas más mayores vosotros haréis, porque yo voy al Padre. Gloria a Dios. Dios les bendiga.